Bueno, lo que vamos a ver ahora es un método que se llama método de costos mínimos. El método de costos mínimos plantea, digamos, una forma más inteligente de hacer la solución inicial. Nosotros antes la solución inicial la hicimos de manera caprichosa, ¿sí? Es decir, la hicimos arrancando, porque sí, sin ningún criterio, por un punto que era el que llamamos esquina del noroeste, que es este. En este caso, en el que nos tocó analizar recién, el de la esquina del noroeste tenía un costo bajo, entonces estaba bien cargar mercaderías acá, es decir, traer desde la fábrica 1 hacia el centro de distribución A. Pero a veces sucede que por ahí esta es la ruta más cara de todas, entonces no conviene usarla, y empezarla por esa punta puede resultar recontracaprichoso y hacer que mi costo en esa solución, es decir, en ese punto de la iteración, sea más caro. Entonces existe la idea del método de los costos mínimos que plantea empezar de alguna manera más inteligente. Es decir, digo, bueno, empiezo por la esquina del noroeste porque sí, no. En este caso, empiezo por la esquina del noroeste porque es el más barato de todos. Si ustedes analizan todos los costos de la matriz de costos que está ahí abajo, el más económico de todos es justamente ese. Es decir, en este caso particular, el de X1, o sea, de la fábrica 1 al centro de distribución 1. Pero resulta que ahora no es muy sensato seguir por este 8 que está acá, porque este costo, si lo miran, es de los más caros de los que tengo en todo el problema. Entonces tal vez sería mucho más criterioso ir por ahí, es decir, tratar de asignarle toda la cantidad posible al costo más económico. ¿Sí? No tiene mucho sentido cargar este 8 si primero puedo cargar otras cantidades que tienen costos más económicos. Esa es la idea, ni más ni menos. Es decir, de los que puedo, ir buscando los costos más económicos. Lo que digo es, yo también tenía este 4 para usar, pero resulta que al haber elegido el 3, yo ya agoté las 120 unidades que existen en la demanda 1. Por lo tanto, este 4, a pesar de que era un excelente costo, porque era un costo muy bajo, no podía usarlo. ¿Sí? Atrás de este 4, ¿quién viene? Bueno, atrás de este 4, por ejemplo, tengo este 5 no lo puedo usar porque ya agoté toda la demanda, y este otro 5. ¿Cuál elijo entre este y este? Es pregunta. Bueno, en principio puedo elegir cualquiera entre esos dos. Ahora resulta que seguramente me convenga más elegir el de arriba, porque el de arriba me permite asignar 100 unidades en lugar de asignar 60, por lo tanto me convenía siempre empezar por ahí. Una vez que ya las tengo asignadas, ahora sí voy a asignar esas 60, tengo estas 110, fíjense que las únicas que me quedan ahora son estas 110 y estas 30, y están todas sobre estos 140. Por lo tanto, no tengo más remedio que elegir este 7, a pesar de que es un costo malo, y elegir este 8, a pesar de que es un costo malo también. En teoría, si yo ahora planteo, perdón, me fui. Si yo ahora planteo el resultado de este ejercicio en particular, resulta que, habiendo iniciado por costos mínimos, si miran esto contra el resultado del ejercicio que teníamos antes, esta era una de las soluciones, ¿sí? Una de las óptimas era esta. Lo que significa que si yo hubiese empezado utilizando costos mínimos sin usar previamente esquina del noroeste, seguramente habría llegado a la óptima sin tener que iterar. No siempre pasa eso, pero a veces pasa. ¿Estamos de acuerdo? Lo que no se puede hacer en ninguna circunstancia es dividir los costos. Siempre tengo que asignar todo lo que puedo. No importa si estoy en costos mínimos o beneficios máximos, o esquina del noroeste. Es importante asignar todo. Lo que digo es, yo tenía estos 120 acá y estos 250 acá, no podía asignar 80. O sea, el máximo tengo que organizar. Siempre. Si no, falla el método porque meto mayor cantidad de cantidades de las que debería, ¿sí? Fíjense que siempre tengo que tener una cantidad de variables distinta de 0 igual a la cantidad de columnas más la cantidad de filas menos 1. Yo en este problema tengo 3 filas más 4 columnas, eso da 7, menos 1, 6. O sea que la cantidad de asignaciones distintas de ceros, o sea, la cantidad de variables distintas de ceros, tiene que ser igual a 6. Si no es 6, no puedo seguir con el problema. Si es más, hay un error. Y si es menos, no me deja seguir. Eso se llama pérdida de asignaciones y lo vamos a ver
con mayor detalle la semana que viene. Lo próximo que vamos a ver hoy es un caso de maximización sobre el mismo problema, porque básicamente maximizar y minimizar se resuelven igual, por lo tanto podemos resolver el mismo problema pero maximizando, aplicando un método que se llama beneficios máximos. No aplico esquina del noroeste para la maximización, porque la esquina del noroeste ya la vi, ya la hicimos en el ejercicio de minimización y sería lo mismo, sería empezar por el punto de la esquina del noroeste, por acá. ¿Y beneficios máximos qué es? Es lo mismo que costos mínimos, el que acabo de contar, pero aplicado a un método de maximización. ¿Qué es lo que más me conviene cuando yo quiero maximizar? Bueno, cuando quiero maximizar, lo que más me conviene es elegir las variables cuyos valores de ganancia son los más elevados. Obviamente, si quiero maximizar, tengo que considerar que estos son ganancias, no que son costos. Por lo tanto, tengo que considerar los valores más altos. Entonces, bueno, eso justamente es lo que hago. Tengo dos valores altos de ganancias, que son este 8 y este otro 8 que tengo acá. Si yo miro, si bien podría empezar arbitrariamente por cualquiera de los dos, porque no se dependen entre sí, eligiendo este 8 cargo 140 y eligiendo este 8 cargo 100. Por lo tanto, empiezo por el 8 que tiene la mayor cantidad. Ahora sigo por el otro 8, porque fíjense que como no se dependen, también puedo elegir y agregar 100 a cada uno de los dos. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bueno, ahora mi próximo costo a elegir podría ser alguno de los 7. El 7 de la segunda columna no lo puedo usar porque ya está agotada esa columna, ya los 140 se asignaron a la fila 1, por lo tanto tengo que elegir el costo de la fila 1, columna 4, que también es 7, y ahí voy a asignar los 110 que tengo restantes. Bajando en costo, después de los 7 vienen los 6, pero resulta que no puedo utilizar ninguno de los dos 6 que tiene esa matriz de pago porque están las dos columnas agotadas. Por lo tanto, tengo que bajar a 5. Y para bajar a 5, solo tengo el de la fila 3. Ah, tengo dos. Tengo el de la fila 3, columna 1, y el de la fila 3, columna 4. Voy a elegir primero el de la fila 3, columna 1, porque puedo asignar la mayor cantidad, o sea, los 120, y luego el de la fila 3, columna 1, y ahora solo voy a poder asignar 50, y ahora el de la fila 2, columna 4, asigno los 50 que me faltan. Entonces hice una asignación inicial. Si bien sigue siendo arbitraria y caprichosa esta asignación inicial, resulta que muy posiblemente la Z que obtenga con esa asignación inicial sea más alta que la que habría obtenido empezando por esquina del noroeste. De hecho, ya sabíamos cuánto era 3.270. Bien, bueno, para verificar si la tabla es óptima, otra vez, de cualquiera de los que tienen asignación, elijo uno de manera aleatoria, elijo ese 4, ese 4 pone un 3 y un 1, ahora con el 8 de la X7, con este 8 me aparece ese 7 ahí, ¿está bien? Ahí, y ahora con este 3 y este 5 me aparece este 2, ahí, ¿está bien? Me aparece este 4 que está acá también, con este 7 y este 3, y luego me aparece este 4 y este 8, me van a poner un 4 acá. Ah, bueno, primero salió el 3, sacado de este 2 y este 5, y ahora sí, el 4 que les decía. Con eso tengo los costos asociados de fila y columna partiendo de ese que está marcado en rojo ahí. Fíjense que por ahora el método es exactamente igual para minimizar y para maximizar, porque lo único que cambia viene ahora. Es decir, ¿qué hago ahora? Lo mismo. 4 más 3, 7, menos 3, 4. 11 menos 5 más 6. 4 menos 6 menos 2. 5 menos 6 menos 1. 6 menos 7 menos 1. 9 menos 6 más 3. Como tengo negativos, resulta que la Z no es la máxima, es decir, no es la óptima porque estoy maximizando. Elijo uno, cualquiera, por ejemplo S menos 2. Fíjense que el camino que tengo que hacer para S menos 2 es este que está acá. Ahí. ¿Está bien? No hay otro, insisto.
no hay otro. Y en mi próximo paso, bueno, calculo la Z, que es 3740. Fíjense que ya es más alta que la que hubiese obtenido por esquina del noroeste. Recuerdan que cuando hicimos el de minimización, que era con los mismos valores, la esquina del noroeste daba una Z de 3270. Esta asignación inicial da 3740, es decir, empecé por un punto mejor que el anterior. Seguramente, si yo empezaba esta maximización por esquina del noroeste, en algún momento, después de una, dos, tres, no sé cuántas asignaciones y cuántas iteraciones, habría llegado a este punto, ¿sí? Vamos, este método lo que me dice es que como que empiezo en un punto intermedio entre la esquina del noroeste y el óptimo de la solución. También puede darse el caso que la esquina del noroeste sea el mejor de todos y que sea la óptima. Bueno, es otra manera de iniciar el problema. Una vez que yo entré al problema, es decir, una vez que yo planteé mi solución inicial, vean que lo que estoy haciendo es exactamente lo mismo. Y obviamente, entro por un negativo, como en este caso ese -2 que está dando vueltas ahí, básicamente porque lo que quiero hacer es obtener una solución más alta, es decir, obtener una maximización. Bien, la solución que está acá ya no tiene toda la animación dando vuelta y demás, porque básicamente lo que hice, por ahí pasé muy rápido, es sumar 50 a esta celda, que se van a restar de acá y se van a restar de acá y que se van a sumar acá. Fíjense que de los que tenían signo menos, sigo quedándome con el más chico. A la fuerza tengo que quedarme con el más chico, porque si yo eligiera el 120, lo que pasaría es que acá tendría un -70, porque si a 50 le saco 120, me queda un -70. Y como las variables no pueden tomar valores negativos, es por eso que elijo el más chico de los que tienen signo menos, ¿sí? No puedo elegir el más grande, básicamente porque me terminaría devolviendo alguna variable con un resultado menor a 0, y obviamente todas las variables deben cumplir con la condición de no negatividad. Bueno, ahí llego a una segunda solución, habiendo corrido ese 50. Fíjense que otra vez se da el caso de que tengo 4 columnas, 3 filas, ¿sí? Esto no lo dije antes, pero hay que revisarlo en todas las iteraciones. Tengo 4 columnas, 3 filas, eso es 7, 4 más 3, 7, menos 1, 6, y tengo 6 variables distintas de 0, son los valores que están en verde. Siempre tiene que darse eso, siempre tiene que pasar que la cantidad de filas más la cantidad de columnas menos 1 tiene que dar igual a la cantidad de asignaciones distintas de 0. Si eso no pasa, si tengo de más, es porque hay un error en algún lado. O sea, si yo tenía más de 6 variables distintas de 0, en algún lado me equivoqué. Y si tengo menos de 6 variables distintas de 0, eso es una pérdida de asignaciones. Eso lo vamos a ver con detalle en la clase de la semana que viene. Es algo que tiene que ver con la degeneración de los problemas. Pero bueno, básicamente lo vamos a ver la semana que viene. Elijo nuevamente un valor cualquiera, en este caso ese 8 que está ahí, lo vuelvo a dividir en 7 y 1. Ahora el único que con el que puedo seguir es ese 6, donde está el 50, por lo tanto eso me obliga al 5 en la columna 1. Ahora ese 5 me pone un 0 en la tercera fila, ese 0 en la tercera fila me obliga a un 5 en la cuarta columna, y ese 5 en la cuarta columna me obliga a un 2 en la primera fila. Planteo nuevamente. Me había olvidado, perdón, de ese 6 ahí en la segunda columna. Planteo nuevamente los costos asociados a cada una de las celdas, y como sigue habiendo un negativo, sigo sin tener una óptima, ¿sí? Pero por otro lado, fíjense que tengo ahí el nuevo camino. ¿Está bien? Y además, fíjense que esta Z, 3840, es más alta que la anterior. La anterior era 3740. ¿Está bien? Y fíjense, corrí 50 unidades, que es lo que voy a mover, la menor de las que tienen signo menos, este 50, y voy a gastar voy a ganar 2 más. O sea, 50 por 2 son los 100 de diferencia que tiene que aparecer en la nueva iteración.
Eso sirve como para saber si lo que están haciendo está bien. Yo cuando miro esta tabla, ya sé que mi próxima iteración tiene que valer la Z 100 más, porque voy a mover 50 unidades a un costo de 2 más cada una, o sea, 100 de más. Eso es lo que se ve en los 3740 de esta segunda iteración que acabamos de poner. Tengo que pasar por todos los pasos de nuevo. Ahí, cuando termino de hacer eso me devuelve el 3840. Esperen que ahí está. Fíjense ahora que nuevamente tengo un negativo de un -1, ¿está bien? O sea que cada unidad que mueva me va a dar me va a dar uno más de ganancia. Si yo miro las que tienen 100 negativo, ¿sí? Perdón, si yo miro las que tienen signo negativo, la menor es el 100. Esto quiere decir que en el circuito cerrado ahí pintado de violeta, lo que voy a mover son esas 100 unidades. Y lo que significa que esas 100 unidades, a una diferencia de costo de 1 en cada uno, la próxima Z me tiene que dar 3940. Por lo tanto, yo ya ahora, lo repito nuevamente para que les entre y les quede grabado, ahora yo ya sé que mi próxima iteración tiene que dar 3940. Eso está bueno cuando estoy haciendo el ejercicio, voy pasando por todos los pasos, nuevamente, si estoy yendo muy rápido me avisan, pero supongo que no, porque no estoy contando nada nuevo ahora, ¿sí? Entonces, ahí estoy asignando todo, y fíjense que cuando vuelvo a calcular los costos, resulta que estos costos ahora son todos positivos. Por lo tanto, como son todos positivos, no hay ninguno negativo, entonces la Z es la óptima, además de, por supuesto, ser la máxima. Además, en maximización no hay óptimo alternativo porque no hay ningún cero. Y fíjense que si calculo la Z, ahora la Z, ¿cuánto vale? 3940, lo que estaba esperando. Por lo tanto, la maximización acá termina porque no tengo ninguna otra celda con costo negativo que me permita obtener una Z mayor. ¿Estamos de acuerdo? Preguntas. Bien. Si no hay preguntas, seguimos. ¿Qué pasa cuando el sistema no está equilibrado? Por ejemplo, si mi problema fuese ese que está ahí, ¿sí? Presentado así como está ahí, resulta que la cantidad de la oferta es de 780 unidades y la cantidad de la demanda es de 560, es decir, tengo una oferta mucho mayor que mi demanda. Pero el problema es que el método de transporte no funciona. Digamos, no puedo aplicar el método de transporte con restricciones de menor o igual o de mayor o igual, ¿sí? Que sería lo que pasa acá, ¿no? Acá van a aparecer algunas restricciones de menor o igual o de mayor o igual. Bueno, en este caso, dependiendo de la oferta y de la demanda. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo resuelvo ese problema? ¿Qué se les ocurre? Es pregunta. Con una variable, ¿Con una variable? agregando una variable. ¿Una? Varias, en realidad. ¿Cuántas? Una fila entera. Claro. ¿Qué pasa si agrego una fila? Podés compensar lo que te falta. No. En realidad, en este problema, lo que yo tengo que agregar es una columna. Porque la oferta es más grande que la demanda. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, sí. Bien. ¿Y esa demanda cuánto va a tener? Bueno, esa demanda va a tener 220 unidades. ¿Por qué 220 unidades? Y porque son los 560, digamos, es la oferta menos la demanda real. Es decir, esta demanda ficticia es de 220 unidades. Fíjense que lo que estoy agregando en realidad no es una variable artificial, son 4 variables artificiales. Son las 4 que no tienen costo. ¿Sí? Recuerden que cada una de las celdas de esta matriz era una variable artificial. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, lo que tengo que hacer en realidad es agregar 4 variables artificiales.
yo quiero maximizar, perdón, si quiero minimizar el costo que le tengo que agregar a esa a esa columna, obviamente agrego una columna porque la oferta es mayor que la demanda. Si hubiese sido que la demanda era mayor que la oferta, lo que tenía que hacer era agregar una fila. Nunca una y una. Agregar una y una es hacerse un problema más grande al cohete, innecesariamente. ¿Sí? Bien, cuando yo minimizo, elijo un costo cualquiera mayor que el más alto de todos, y ese lo pongo en todas las celdas de la columna o fila, en el caso de que hubiese sido fila, artificial. ¿Sí? Eso si estoy minimizando. No importa qué costo le ponga. ¿Por qué? Porque después en la Z, como esas son todas variables artificiales, no las voy a contar. Digamos, las cantidades, estas 220 que yo estoy agregando ahí, se van a desparramar en alguna de estas 4 o en todas o un poco en cada una. No lo sé hasta que no termine de resolver el problema. Pero lo importante es que las unidades que vengan a parar a esta columna no las tengo que contar en la Z porque eso realmente no existe. Digamos, es solo una demanda artificial para poder resolver el problema. Es como si yo me inventara un centro de distribución que no existe y ahí mandara todos mis sobrantes de mercadería de fabricación, ¿no? Digamos que si yo por día de mi producto fabrico 780 unidades, pero vendo solamente 560, entonces estas 220 las estaría, digamos, estoqueando, las estaría guardando en un depósito. Esa demanda artificial sería guardar en un depósito de stock todo lo que produzco de más. Entonces, yo no las puedo contar en la ganancia diaria, porque no las estoy vendiendo. ¿Me explico? Así como no las podría contar en el costo si esto fuese un problema de minimización, porque no las estoy moviendo, las estoy dejando en el stock. Entonces no tengo por qué considerar el costo de transportarlo a centros de distribución a los que realmente no va. Ahora, si en lugar de ser un problema de minimización hubiese sido un problema de maximización, lo que tengo que hacer es elegir un costo menor que el menor. Cualquiera. Ese costo, si hubiese existido un 1 en la original, también podría haber sido un 0, o si hubiese existido un 0, podría haber sido un negativo. No importa. Ese costo puede tomar cualquier valor en tanto y en cuanto sea menor que el menor para el caso de la maximización. ¿Estamos de acuerdo? Una vez hecho esto, el problema se resuelve como cualquier problema de transporte de los que resolvimos hasta ahora, con la particularidad de que en la Z no se consideran los costos, en el caso de minimización, o los beneficios, en el caso de maximización, de la columna artificial o de la fila artificial. Cuando llegué acá, lo resuelvo como cualquier problema resuelto hasta ahora. Entonces, justamente, lo que les propongo ahora es resolver este problema. Hicimos ya una minimización, resuélvanlo en el modo de maximización, con ese agregado que tiene ahí. Voy a cortar el video, así se va subiendo, y bueno, después, si tienen dudas, los voy escuchando.